Padre, gracias mi Dios, te damos por esta noche. Gracias Padre por este tiempo y gracias porque nos permites, Señor, estudiar tu palabra. Estudiar tu palabra en aquellos temas que quizás son controversiales, en aquellos temas que quizás son complicados, mi Dios. Pero en aquellos temas que creemos que tu palabra no solo nos manda estudiarlo, sino nos ha dado los recursos para hacerlo, mi Dios. Padre, yo oro que tú hoy nos des un corazón dispuesto, una mente abierta, mi Dios, nos des un entendimiento de tu palabra. Y que hoy, Padre, retes nuestra manera de pensar, retes nuestra manera de vivir y nos llames verdaderamente, Señor, no solo a una vida generosa, sino nos llames a lo que vamos a llamar hoy un mejor camino, mi Dios. Así que, Padre, gracias, Dios, te entregamos este tiempo, mi Dios, lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de comenzar les quiero contar un poquito la historia de este pequeño seminario. Hace algunos meses una de las miembros de la iglesia, Marilyn Portales, me escribió un correo, un poquito preocupada, se había topado con un versículo bíblico que vamos a estudiar hoy, Malaquías 3:10, donde habla un poquito no solo de las bendiciones del diezmar, sino habla también de las consecuencias de no hacerlo. Y ella me escribió un correo un poquito preocupada y me dice, pastor, ¿por qué nunca nos ha enseñado esto? Si esto es lo que dice la Biblia, ¿por qué no es algo que usted no nos haya enseñado? Y la verdad es que me puso a pensar y dije, pues, ¿por qué no les he enseñado esto? Y honestamente, a raíz de eso comencé a pensar en el tema y les confieso, cuando comencé a preparar este tema, yo ya tenía todas mis conclusiones escritas. Yo ya sabía exactamente en qué íbamos a concluir, ya tenía todos los argumentos a favor, pero aún así me metí a estudiarlo y esta fue la sorpresa. Les prometo que llegué a conclusiones que no esperaba llegar. Y terminé en un lugar donde no necesariamente esperaba terminar y me sorprendió bastante lo que Dios había hecho en mí a través de este estudio. Y realmente es que hay ciertos temas que esto es lo que nos pasa. Los hemos escuchado, los hemos aprendido, jamás los hemos cuestionado. En el caso del diezmo, para mí siempre había sido, lo había aprendido desde pequeño y para mí no era problema. Yo había aprendido a diezmar, me era fácil, lo he hecho toda mi vida, pero realmente nunca me había metido de lleno a estudiar el tema, a verdaderamente ver qué dice la palabra. Me había topado con un par de versículos que honestamente me habían confundido. Que cuando los había visto había dicho así como que exactamente de qué se trata esto, no había terminado de entender y entonces había decidido ignorarlo porque hay que diezmar y eso es todo y resulta que esos versículos hoy ya los entiendo y espero podérselos explicar y el entendimiento de esos pasajes también me llevó a tomar algunas de las conclusiones a las que llegué que como les digo no esperaba, así que se los advertí los domingos, pero se los advierto, no se preocupen, no vamos a sacar formularios para diezmar, no les vamos a pedir números de tarjeta de crédito ni nada así el día de hoy. Es más, si alguno de ustedes tiene tanta convicción hoy que quiere pues, ofrendar y ser generoso, hoy no les recibimos nada, porque no se trata de eso este tiempo. No se trata de esto este momento. El seminario se llama Entendiendo el Diezmo. Y eso es lo que voy a tratar de que hagamos, que lo entendamos, que entendamos lo que la Biblia dice. Ahora, el diezmo es un tema que ha generado controversia a través de la iglesia, a través de la historia, ha generado discusiones, ha causado pleitos, creo yo que es el tema que a más personas ha alejado de la iglesia. Algunos pastores abogan por el diezmo ferozmente, con todo su corazón, abogan a favor de, otros abogan en contra de con la misma pasión y hoy espero que podamos llegar a algunas conclusiones, pero como les decía, es quizás el tema que por lo menos en nuestro tiempo a más personas ha alienado, ha alejado, ha asustado de muchas iglesias. En algunas iglesias se ha abusado del tema, se han prometido cosas que no necesariamente son como la Biblia las promete, y en algunas otras se ha puesto un énfasis excesivo
en el tema del diezmo como que si fuera la ruta mágica a la prosperidad. Y eso es lo que pasa. En muchas iglesias se nos ha igualado el dar con la prosperidad. Y aunque, como vamos a ver más adelante, creo yo que el dar es parte de la ecuación de la prosperidad, no es la única variable en esa ecuación. La ecuación de la prosperidad es mucho más compleja que solamente prosperidad es igual a dar o a diezmar. Pero no somos el único tiempo en la historia que ha hecho un énfasis excesivo en el diezmo. En el tiempo de Jesús también se hacía un énfasis excesivo en el diezmo y aunque Jesús le recuerda que el diezmar era importante, se lo recuerda a los fariseos, les dice, esto era importante hacer sin descuidar lo otro. Y nos recuerda Jesús que aunque el diezmo era importante, no era el verdadero corazón de la ley, no era lo más importante de la ley. Así que, otra vez, hoy vamos a hablar de este tema que aunque es controversial, alguno dice, bueno, y si es controversial, ¿por qué vamos a hablar de algo que es controversial? Y hay varias razones por las que yo quiero que hablemos de algo aunque sea controversial. Primero, es que Dios lo usa para bendecirnos. Dios usa para bendecirnos y bendecirnos de muchas maneras, y una de ellas es que desarraiga la idolatría o amor al dinero sobre nuestros corazones. Vamos a hablar del tema porque la Biblia dice bastante al respecto del tema, y si la Biblia lo dice, necesitamos hablarlo. Necesitamos hablar de todo el consejo de la palabra de Dios y no solo de algunos pedacitos que entendemos mejor, que nos gustan más o que nos convienen más. Tercero, es que yo creo que lo hemos aprendido parcialmente. Creo que hemos aprendido pedacitos acerca de la ley del diezmo, pero nunca hemos visto la ley del diezmo completa, toda la ley del diezmo, y creo que el entendimiento que tenemos actualmente es apenas una vaga noción de lo que verdaderamente es el diezmo, y eso ha hecho que tengamos expectativas quizás irreales acerca de lo que pasa cuando diezmamos. Y creo que al entenderlo vagamente o al entenderlo parcialmente, muchos tienen temor o condenación acerca de practicarlo o de no practicarlo. Número 4, creo yo que Jesús es el mejor ejemplo acerca del dar. ¿Sí? Y vamos a ver la vida de Jesús, porque a la hora de dar, él no dio el 10%, él lo dio todo. Y última razón, pero no creo que deje de ser importante, es que yo, Francisco, el pastor de ustedes, lo creo, lo practico, y la Biblia nos llama a que imitemos la fe de nuestros pastores. A que imitemos la fe de nuestros pastores, dice, y que consideremos el resultado de la conducta de ellos. Y yo es algo que he practicado, es algo que he creído, es algo que he vivido, es algo que he visto de manera real en mi vida, cómo Dios soporta y cómo Dios bendice todo esto. Así que hoy vamos a hacer esto. Miren, vamos a entender el diezmo, vamos a entender su historia primero que todo. ¿Cuál es la historia del diezmo? Tanto en la Biblia como afuera de la Biblia. Vamos a entender lo que la ley de Moisés decía al respecto del diezmo. ¿Sí? Vamos a entender la diferencia entre el diezmo, la ofrenda, los sacrificios, las limosnas, que todos estos son conceptos diferentes. Vamos a hablar sobre si la ley sigue vigente o no sigue vigente ahora que estamos bajo la gracia. ¿Sí? Vamos a ver las promesas y las bendiciones que hay pronunciadas sobre el que lo practica, sobre el que practique el diezmo o el dar. Y vamos a ver cómo todo esto apunta a la cruz y a la obra redentora de Jesucristo. Así que con eso en mente, comencemos la historia del diezmo. La primera vez que el diezmo aparece en la Biblia, aparece en el libro de Génesis. Génesis, de hecho, capítulo número 14 y versículo comienza en el 17. Es la historia de Abraham. Y para ponerles un poquito de contexto, Abraham, esto se conoce como la guerra de los reyes de Kedorlaomer. Abraham le llegan las noticias de que su sobrino Lot acaba de ser llevado esclavo porque fue conquistado por ciertos reyes, por cierta nación. Y Abraham arma a un grupo de personas, de siervos nacidos en su casa, y se va en contra de estos reyes. Eran 3 contra 2 reyes, precisamente los reyes de Kedorlaomer, y rescata a Lot de estas personas, y al rescatar pues conquista y consigue un gran botín. Así que leámoslo, Génesis 14, 17, y dice así:
Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera mención en la Biblia acerca del diezmo. Y hay varias cosas interesantes aquí. Primero, necesitamos preguntarnos quién es Melquisedec. No sabemos mucho acerca de Melquisedec. Solo sabemos que dice que era rey de Salem. Ahora, para que sepan, Salem después se convierte en Jerusalén, ¿sí? Jerusalén. Era rey de Salem y nos dice que era un sacerdote de Dios, sacerdote del Dios Altísimo. Y lo único que sabemos de Melquisedec es que no sabemos mucho de él. No sabemos de dónde viene, no sabemos dónde termina, pero sí sabemos que después nos dice la Biblia que Jesús es un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Y eso es básicamente todo lo que sabemos acerca de Melquisedec. Ahora esto, un dato curioso, pasó 400 años antes de Moisés, antes de la ley. Y en muchas iglesias, muchos pastores han tomado esto para basarse de ahí la enseñanza de decir: el diezmo no corresponde a la ley, por lo tanto trasciende a la ley. Porque vamos a ver más adelante, el argumento es: bueno, pero es que el diezmo era de la ley, ahora estamos bajo la gracia, no hay que diezmar. Entonces muchos dicen: el diezmo vino antes de la ley, por lo tanto trasciende a la ley. Así que aplique o no la ley, el diezmo venía desde antes y vale después. Vamos a hablar de eso por un momentito más adelante. Pero lo que sí sabemos es que, o lo que podemos ver aquí es que pareciera un evento aislado más que algo regular. Sí, pareciera que pues vino Abraham, trajo los despojos de la guerra, dio el diezmo de todo, pero no vemos o sea, no nos dice que sí, pero tampoco nos dice que no. Que fuera algo rutinario en la vida de Abraham, que él constantemente hiciera esto. Lo único que vemos es que lo hizo esa vez, ¿sí? Y la otra cosa es que muchos teólogos han dicho: ok, si la ley todavía no existía, ¿de dónde sacó Abraham la idea o la noción de diezmar? Y algunos teólogos argumentan de que la práctica de diezmar, la práctica del diezmo, ya existía en otras culturas, era una práctica común. El dar cierto porcentaje para el sostenimiento del sacerdocio, de quien sea que fuera sus dioses. Algunos teólogos creen que esa práctica ya existía y por lo tanto Abraham ya conocía el principio de dar una parte para el sostenimiento de un templo, para el sostenimiento de un sacerdocio o de algo similar a eso. Ahora, el segundo ejemplo del diezmo lo vemos un par de capítulos después apenas, y está en Génesis capítulo número 28. Y comienza en el versículo número 20, y este es el nieto de Abraham, Jacob. Y vemos a Jacob que hace algo todavía un poquito diferente, pero ya otra vez entendí el concepto. Comienza en el versículo número 20 y dice así: e hizo Jacob voto. Voto es una promesa, es un pacto, es algo condicional, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Otra vez, 400 o 300 y pico de años antes de la ley. Ahora, lo curioso de este caso es de que pues, esto otra vez nos apunta a la preexistencia del diezmo. Ya había algún tipo de práctica. Abraham ya conocía el principio, Jacob ya lo conocía, ya sea porque lo aprendió de Abraham o porque lo aprendió de otras culturas, pero sí nos apunta a que ya existía algún tipo de práctica ajeno a la ley mosaica, a la ley de Moisés acerca del tema del diezmo. Ahora, Jacob lo ofrece voluntariamente, pero en este caso pareciera que Jacob lo está condicionando. Si tú me bendecís, entonces yo voy a diezmar.
Si tú me bendecís, entonces yo voy a dar el 10% de todo lo que me des. Y no pareciera que esto es algo muy de fe de Jacob, porque si estudiáramos más a profundidad este tema, vemos que hay 6 condiciones que pone Jacob, 5 de las cuales Dios ya se las había prometido. No tenía Jacob por qué venir a condicionar a Dios. Si tú haces esto, Dios ya lo había prometido. No vemos tampoco a un Jacob muy lleno de fe. Solo una de ellas era como una condición un poquito adicional a la que habíamos visto. Y un dato curioso es de que vemos a Jacob haciendo esta promesa, pero nunca la Biblia registra que la cumpla. Ahora, que la Biblia no registra que la cumpla no significa que no la haya cumplido. Pero me parece curioso que vemos que él lo prometió, pero no vemos que después nos diga y entonces Jacob diezmó de todo. Solo un dato curioso. Ahora, estos 2 ejemplos, las primeras apariciones del tema del diezmo en la Biblia, Abraham y Jacob, como les decía, primero son antes de la ley. Abraham unos 400 años, Jacob unos 300 y piquito de años antes de la ley, y parecieran indicarnos que la práctica de diezmar o la práctica de reservar cierto porcentaje para el sostenimiento del sacerdocio ya existían en otras culturas. Entonces algunos teólogos creen que ellos simplemente imitaron lo que miraban en qué sé yo, y tal vez aquí estoy fuera de temporada, en los caldeos o en algunos otros, y ellos simplemente lo imitaron. Ahora, el diezmo, aunque es algo muy cristiano, muy judío, existe hoy en día en otras culturas. No es algo estrictamente bíblico y no es algo estrictamente judeocristiano. Y les quiero solo dar algunos ejemplos. Para ponerles un ejemplo, miren el Islam, los musulmanes. El Islam tienen también su propia ley del diezmo, aunque el diezmo estrictamente es el 10%, pero su propia ley de un cierto porcentaje reservado. Y el Islam dice esto, solo para darles un ejemplo. Dice que todos deben dar un 2.5% de su riqueza acumulada. Esto es de las ganancias. O sea, de lo que sobra, ellos tienen que dar un 2.5% al sacerdocio, a la mezquita, o sea como sea. Y la producción, su producción agrícola, está sujeta, dependiendo del producto, entre el 5 y el 10% de su producción también debe ser dada para llamémosle el sacerdocio, porque no conozco tan bien esa cultura. Y todavía hay otra ley que dice, para las ganancias que no requieren de capital o de mano de obra. Por ejemplo, encontré un tesoro tirado, encontré un tesoro enterrado, no requirió de mi esfuerzo, no requirió inversión, no requirió nada, simplemente me vino como lo sería tal vez una herencia. Decía, ellos aplicaban el 20%, debíamos traer el 20% al templo. Curioso. Ahora, hoy por hoy, miren qué curioso, esta práctica quedó tan arraigada que hay muchas culturas, hay muchos países donde hoy en día cobran el diezmo como un impuesto de gobierno. Y el gobierno entonces le pasa esa parte a las iglesias para su sostenimiento. Y les voy a dar algunos ejemplos de esto que me parecen interesantísimos. Austria, hoy en día, esto es actualmente, recolecta el 1.1% de los ingresos, lo da la Iglesia Católica para los católicos, y si uno se profesa protestante, el 1.5% de los ingresos el gobierno lo colecta y lo entrega a las iglesias. Ya como un impuesto uno lo paga al gobierno y el gobierno lo entrega. Ahora, Dinamarca, el 1% de nuestros ingresos están destinados para la iglesia de Dinamarca. En Finlandia, y solo son ejemplos curiosos, en Finlandia entre el 1 y el 2% está destinado para la iglesia del Estado, o sea, la iglesia de Finlandia, y adicionalmente, o sea, este es el 1 o 2% de mis ingresos como persona, los doy, pero adicionalmente el 2.55% de todos los ingresos del Estado, o sea, de los ingresos de todos los demás impuestos, el Estado toma el 2.55% y lo distribuye a las iglesias para su operación. En Alemania, miren qué curioso, en Alemania, entre el 0.2% y el 1.5% lo distribuye el Estado entre la iglesia católica, luterana y protestante, y es obligatorio
para los que dicen ser parte de un grupo religioso. Ahora, en Alemania actualmente, uno podría decir, mire, pues si yo no creo en nada de eso, yo no pertenezco a ninguna iglesia, y entonces uno puede no pagarlo al Estado, pero miren qué curioso, es muy común que en Alemania, si yo rehusé a pagar ese impuesto, ese diezmo al Estado, yo podría llegar a una iglesia y decirles, me quiero casar, y me van a decir, mire, pero usted no dijo que no pertenece a nada y no me casan, o no me entierran, o no me bautizan, o algo así, porque no lo hacen. Así es la ley, ellos pueden renunciar a esa afiliación, pero viene con consecuencias. En Italia, y este es el último ejemplo solo para que veamos un poquito del diezmo en otras culturas. En Italia, el 0.8%, nosotros los italianos dan el 0.8% de sus ingresos al Estado, y el Estado lo reparte de la siguiente manera: de ese 0.8%, el 87.17% se lo da a la Iglesia Católica, el 10.35% se lo queda el Estado, ellos cobran el diezmo, pero está bien. El 1.21% lo reciben los waldenses, no me pregunten quiénes son ellos, no sé, pero ellos reciben el 1.21%. El 0.46% lo reciben las comunidades judías, el 0.32% los luteranos, el 0.28% los adventistas del séptimo día, y el 0.21% las asambleas de Dios. El diezmo ya la gente ni siquiera lo da a la iglesia, se lo da al Estado, y el Estado lo reparte entre la iglesia. Hay leyes similares en Escocia, en Suecia y en Suiza, pero solo esto era para darles una idea de que en estas primeras menciones del diezmo, como Abraham y Jacob, es porque esto es una práctica no solo bíblica, es una práctica que muchas otras culturas ya comparten. Ahora, así como vimos estas naciones, Israel tenía también sus propias leyes. Y aquí es donde entramos nosotros a entender la ley bíblica, porque pues, la Biblia gira alrededor de Israel, de la nación de Israel. Y así que quiero que me acompañen a Números capítulo número 18. Y quiero enseñarles en Números capítulo número 18 el diezmo como todos lo entendemos. Esta es la parte que todos hemos escuchado, esta es la parte que todos entendemos acerca del diezmo, y esta es la parte que nos han predicado y nos han explicado, y es bíblica, es cierto. El diezmo inicialmente se instituyó en la ley de Moisés. Ahora ya nos fuimos 400 años después. Moisés está poniendo la ley de Dios e instituye ya formal y oficialmente el diezmo, y hay una razón por la que lo instituye, y es que el diezmo se instituyó oficialmente como una ofrenda para los levitas, para la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque los levitas no iban a recibir herencia en Israel. Les voy a explicar cómo funciona. El pueblo de Israel sale de Egipto, pasa vagando por el desierto 40 años porque van a llegar a la tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida, se para Josué y comienza Josué a decir, bueno, la tribu de Benjamín, ¿dónde están? Aquí estamos. La zona 18 es para ustedes, por poner un ejemplo, ¿verdad? La tribu de Judá le vamos a dar la zona 10 porque nos quedan mejor. La tribu de José o de Manasés le vamos a dar la zona 5 y la 4 también. Y comienzan a repartir la tierra entre las 12 tribus, y de repente llegan la tribu de Leví, a ustedes no les vamos a dar nada. Nada, pero si es la tierra prometida, a ustedes su herencia es el diezmo de todas las tribus. Porque los levitas cumplían una función muy específica dentro del pueblo de Israel. Ahora, veámoslo en la Biblia para que lo entendamos. Números 18, versículo número 20, miren lo que dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. De la tierra prometida, y Dios le dice, tú no vas a tener parte en la tierra porque yo, Dios, soy tu parte. Ay, muchas gracias Dios, pero quede al pelo, ¿no? Y sigue aquí diciendo, 21, dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran.
Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Básicamente aquí viene Dios y dice, a los levitas no les voy a dar tierra, porque ellos son encargados de servir en el templo. Ellos son encargados de servir en el ministerio. Entonces, pero ellos tienen que vivir, no van a vivir de la tierra, van a vivir entonces, dice, del diezmo de todas las demás tribus. Ahora, los levitas, la tribu de Leví era la tribu de los sacerdotes. En aquel entonces no cualquiera podía ser un sacerdote, solo los levitas eran sacerdotes. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. Los levitas, más que solo sacerdotes, su función en la sociedad era servir en el templo. Ellos se encargaban que el templo estuviera bien, que estuviera todo lo que necesitaba, eran los cantores, hacían todas las funciones en el templo, pero también eran los maestros de la ley. Sí, los levitas eran los que enseñaban la ley, eran los sirvientes civiles que supervisaban los pesos y las escalas. O sea, si ustedes llegaban al mercado y no estaban seguros si les estaban dando la libra completa, llamaban un levita. Y el levita tenía la función de supervisar este tipo de situaciones, y eran los que servían como testigos a la hora de firmar un acuerdo. ¿Sí? Yo voy a hacer un trato con mi hermano de que le voy a construir su casa, por así decir. Entonces llamábamos a un levita para que fuera el testigo de ese acuerdo que nosotros hacíamos. Y entonces por este servicio, la Biblia nos enseña y nos dice, ellos no iban a recibir tierra, no iban a recibir heredad, pero iban a recibir el diezmo de todas las naciones para poder sobrevivir, y a cambio de ese servicio que ellos estaban entregando. Ahora, como les decía, no todos los levitas eran sacerdotes. Era una familia en particular de los levitas. Dentro de todos los levitas habían familias, y solo la familia de Aarón eran los que ejercían el sacerdocio, los que hacían los sacrificios, los que presentaban las ofrendas. Solo los de Aarón. Y a ellos, si seguimos leyendo versículo 25, ellos recibían el diezmo del diezmo. El diezmo de los diezmos. Miren, versículo 25 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros la ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Yo solo quiero que vean algo aquí bien importante. Todos diezmaban. Porque a veces podría uno creer, bueno, los levitas recibían el diezmo, pero bueno, ellos no tenían que practicar ese principio. No, los levitas también diezmaban. Ellos daban el diezmo del diezmo. Porque creo yo que hay algo bien poderoso y bien importante que pasa cuando damos y cuando nos desprendemos de algo que creemos que es nuestro. Y es que el poder del amor del dinero pierde su poder, se desarraiga en nuestro corazón, y creo que por eso es de que Dios instituye esa ley para todos. O sea, el pueblo va a diezmar, pero los levitas también van a diezmar. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa en el corazón cuando nos desprendemos y damos. Ahora, solo en el caso de Casa Libertad, quiero que sepan, nosotros practicamos este principio. Yo como pastor recibo un sueldo de parte de la iglesia, y yo diezmo de eso, y la iglesia misma, de todos los diezmos que ustedes dan, da el diezmo de los diezmos. Y lo damos en este caso pues a una fundación, Fundaniños, que apoya a los huérfanos, y somos parte del sostenimiento de ellos. Así que el principio aquí, y lo que nos está diciendo la ley, es todos diezmaban. Y ahora los sacerdotes, con ese diezmo, los levitas, con esa parte que ellos recibían, ellos podían hacer lo que querían con ello, claro, dentro de la razón, dentro de una buena mayordomía, como todos somos llamados a tener una buena mayordomía. Pero esto es bien importante. Sigamos leyendo, brinquémonos al 31, dice así, está hablando del diezmo que ellos han recibido, y dice, y lo comeréis en cualquier lugar,
vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello. Está diciendo, con ese diezmo, el diezmo que ustedes recibieron, ese salario, esa remuneración, ustedes la pueden comer donde quieran, como quieran, y no van a recibir condenación por cómo lo gasten. Claro, dentro del principio de una mayordomía normal, pero dice, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él. Ellos también tenían que ofrecer la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Miren, ¿por qué les hago esta aclaración? Esto es bien importante, porque hay mucha gente que de pila critica a todos los pastores. Critica a los pastores porque es que por la forma en que viven, y aquí lo que nos están diciendo es que ellos, aquellos que trabajan en el ministerio, son libres de, con su remuneración, con su parte, administrarla de acuerdo a su criterio. De la misma manera que aquel que no trabaja en el ministerio es libre de administrar sus ingresos de acuerdo a su criterio. Todo esto dentro de un contexto de una buena mayordomía y de sabiduría y de prudencia, pero como se le demanda a todo creyente. Entonces, aquí vemos nosotros que la ley comienza a explicar el origen del diezmo ya de una manera formal, y el origen es esto, les dice, el sacerdote, los levitas no recibieron heredad, por lo tanto, ellos necesitan vivir, y por lo tanto van a apartar el 10% de todos sus ingresos para el sostenimiento del sacerdocio, para el sostenimiento del templo, para el sostenimiento del templo. Había que limpiarlo, había que pagar la luz, había que, pues, en aquel caso no, pero Dios nos dice, este 10% va a ser para el sostenimiento del templo. Ahora, este es el diezmo que todos hemos aprendido, ¿o no? Sí, este es el diezmo que todos hemos aprendido. Todos hemos aprendido el diezmo porque era el 10% para los levitas, pero hay algunos pasajes en otras partes de la ley que cuando los leemos parecieran decir otra cosa completamente acerca del diezmo. Y estos son el tipo de pasajes que por lo menos yo durante muchos años evitaba. Como no los entendía, mejor los evitaba, ¿sí? Y aquí es donde comienza la ley del diezmo. Acabamos de ver el inicio del diezmo, la formalización del diezmo, pero quiero que vean la ley del diezmo, porque la ley tenía más que decir con respecto al diezmo y a las ofrendas, y van a ver qué importante es esto. Váyanse a Deuteronomio capítulo número 14, y vamos a comenzar en el versículo número 22, y ahorita sí vamos a entrar a ver lo que es en sí la ley del diezmo, qué es lo que la ley normaba en el diezmo. Y lo primero que la ley normaba en el diezmo era esto: era obligatorio para todos. Versículo número 22 dice así: indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente diezmarás. Vas a diezmar, no hay excusa, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ahora, quiero que sepan, ahorita les estoy explicando lo que la ley dice, no estamos interpretando, no estamos trasladando a nuestro tiempo, no les estoy diciendo cuál es la postura de Casa de Libertad todavía. Esto es lo que la ley decía, ¿sí? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu tiempo cada año. Y aquí es donde comienza, hasta ahorita vamos bien, y este versículo lo hemos usado todos, pero aquí es donde comienza a complicarse. Miren el versículo 23. Y aquí pareciera agarrar otra dirección completamente el tema del diezmo. Ya vimos que se diezmaba para el sostenimiento del levita. Ya vimos que se diezmaba el 10% porque el levita no había recibido heredad. Pero miren esta otra parte y me dicen que entienden. Dice así, versículo 23 dice: y comerás. ¿Quién es ese comerás? Yo que estoy diezmando. Está diciendo, y tú indefectiblemente diezmarás, y tú te comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiera para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Miren esto, sí. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces dice, lo venderás. Recuérdense que en aquel entonces era una sociedad agraria, ¿verdad? Hoy por hoy pues es más sencillo, no tenemos que andar acarreando el quintal de frijol o de maíz, pero en aquel entonces era una sociedad agrícola. Entonces dice, entonces lo venderás, vas a vender todo este producto y guardarás el dinero en tu mano.
Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás ahí, delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Ahora, aquí cambió un poquito la cosa, ¿no? Ahora, ¿se dan cuenta por qué este pasaje me confundía antes y yo me había decidido ignorarlo por completo? Porque yo decía, el diezmo es para el levita y tenía pasajes bíblicos, lo acabamos de leer en Números, el diezmo era para el levita, pero ahorita me dice que el diezmo me lo como yo en el lugar que Dios decidió escoger. Y si no, y puedo comprar, pues en aquel caso lo vendía, y puedo comprar lo que mi corazón desee para comerlo y para regocijarme delante de Dios. Y nos dice al final así como de paso, y de paso, no vas a abandonar al levita que vive contigo, no lo desampararás porque él no tiene parte ni heredad contigo. Pero aquí cambió un poquito la cosa, ¿o no? Y veo algunas caras con la misma confusión con la que yo me pasé años tratando de entender este pasaje. Y ahora, por si esto los confundió, los va a confundir un poquito más antes de aclararles. Sigamos leyendo, porque todavía se complica más. O sea, vimos que la Biblia menciona el diezmo para el levita, pero ahora menciona un diezmo que yo me como en el lugar que Jehová mi Dios escogiera. Me lo como yo con mi familia, no se comía en cualquier lugar. Y sí, incluíamos al levita en esta celebración, pero ya no pareciera girar alrededor del levita. Ahora, sigamos leyendo, versículo número 28. Versículo siguiente dice así: al final de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, otra vez el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Aquí le suma otro nivel de complicación. Vimos el diezmo y nos lo describe primero como que es para el levita y después lo cambia un poquito. Y después describe que el diezmo me lo como yo con mi familia en el lugar donde Dios escoge, y sí, incluyo al levita. Pero después me dice que cada 3 años el diezmo lo doy al levita, a la viuda, al huérfano, al extranjero, y no los voy a desamparar. Entonces, ¿cuál es? ¿Se dan cuenta por qué estaba yo muy confundido durante mucho tiempo? Me costó lo que tienen ustedes en idea entender esto. Y les voy a confesar, la forma en que lo entendí, pues aparte de leer historiadores y leer algunos comentaristas, encontré un texto extra bíblico en un libro no canónico, pero que quiso que todo esto tuviera sentido para mí. Entonces, antes de leérselo les quiero aclarar, este no es un libro canónico, no lo consideramos inspirado, pero no significa que no pueda darnos luz para entender aquello que sí consideramos inspirado. Lo quiero decir para que no digan, ahí están hablando de libros que no son bíblicos. No, pero nos ayuda a entender lo que la Biblia sí nos dijo. Y se le conoce, no lo van a ver en la pantalla porque no lo tenemos en el sistema, pero este es el libro de Tobit o de Tobías. Y en el capítulo número 1, Tobit simplemente está narrando su historia, está describiendo cómo era su vida, pero en esa descripción nos ayuda a entender todo esto y cómo funciona. Y esto es lo que dice Tobit, capítulo 1, por si lo quieren de referencia, versículos del 6 al 8 dice así: muchas veces yo, Tobit, era el único que iba a Jerusalén en las fiestas, como se ordena que lo haga siempre todo el pueblo de Israel. Ahorita les voy a explicar todo esto. Me iba deprisa a Jerusalén a llevar los primeros frutos de mis cosechas, las primeras crías y la 10ª parte del ganado y la primera lana que recogía de mis ovejas. Y se lo daba a los sacerdotes, descendientes de Aarón, para el servicio del altar. Este es el diezmo que habíamos visto. Sí, va para el servicio del altar, dice, se lo daba a los sacerdotes, descendientes de Aarón para el servicio del altar. Dice, y después dice, perdón, me perdí. También daba a los levitas, a los encargados del servicio del templo en Jerusalén, la 10ª parte del trigo, del vino, del aceite, de las granadas, de los higos y de las demás cosechas. Esto es lo que hemos estado hablando, el diezmo para el sostenimiento del templo, a los hijos de Aarón, a los levitas. Y después dice, otra 10ª parte, miren qué interesante, otra 10ª parte.
otra décima parte la vendía cada año y durante 6 años seguidos iba a gastar ese dinero en Jerusalén. Iba a gastar ese dinero en Jerusalén. Y miren el versículo 8 dice, escuchen el versículo 8 dice, la tercera décima parte la repartía cada 3 años entre los huérfanos, las viudas y los extranjeros que se habían convertido a nuestra religión y se habían unido a los israelitas. Con esa décima parte celebrábamos el banquete como se ordena en la ley de Moisés, según me lo había recomendado Débora, mi abuela, por parte de mi padre, pues mi padre había muerto dejándome huérfano. Ahora, les quiero explicar todo lo que leímos en esto para que entendamos. Realmente había no un diezmo, sino 3 en la ley de Moisés. La ley nos exigía y nos decía, van a traer el diezmo de sus cosechas y de sus ganados para los levitas, para el sostenimiento. Pero hay un segundo diezmo, que se le conocía como el diezmo de las fiestas. Este segundo diezmo era el que yo me comía con mi familia, lo llevaba a Jerusalén. Sí, también incluía al levita, pero era un diezmo que yo me comía para celebrar que Dios había sido bueno. Y para recordarme en esa celebración todo lo que Dios había proveído para mí y para mi familia, incluía el levita en esa celebración para hacerlo parte de este acto de adoración a Dios. Pero ese me lo comía yo. Ahora, esta era una décima parte diferente de la décima parte que le dábamos al levita. Pero había un tercer diezmo, eran 3 diezmos. Y dice, este tercer diezmo se le conocía como el diezmo de los pobres. Y este tercer diezmo lo daba no todos los años, lo daba cada 3 años. Y se lo daba al levita, otra vez el levita, a la viuda, que generalmente era pobre porque la viuda no podía recibir herencia, ya no podía quedarse con la propiedad de su esposo, al huérfano, que pues, generalmente estaba desamparado, o al extranjero, que vivía en medio de ellos. Dice, a ellos cada 3 años les daba otra tercera décima parte para que ellos pudieran vivir. Entonces, en la ley del diezmo, ahora todavía aquí le estoy explicando la ley, no estamos todavía aplicando a nosotros. Habían 3 diezmos, el diezmo para el levita, el diezmo para las fiestas y el diezmo cada 3 años para los pobres. Ahora, ¿qué significa esto? Realmente no era el 10%, ¿sí? Era el 23.33% anual que uno tenía que dar, según la ley de Moisés, ¿sí? ¿Por qué el 23? Porque era el 10 para el levita, el 10 para las fiestas y el 10 cada 3 años, o sea, el 3.33% anual para el pobre. Esa era la ley del diezmo. Esa era la ley del diezmo. Ahora, otras cosas interesantes de la ley del diezmo. Habían algunas cosas que eran especie, obviamente en una sociedad agraria. Entonces habían algunas cosas que se podían rescatar. Entonces yo podía venir con el sacerdote y decir, mira, en vez de traer el diezmo porque lo voy a necesitar, entonces lo voy a rescatar. Entonces lo que significaba era que si mi costal de maíz valía 100 quetzales, entonces yo venía y le sumaba una quinta parte. Le añadía el 20% y le decía al sacerdote, como voy a necesitar ese maíz, aquí te voy a dar no 100, sino 120 quetzales para rescatar eso porque lo voy a necesitar. Solo un dato curioso. Ahora, ya tenemos el 23.33%, ¿correcto? Esos son solo el diezmo. No hemos considerado las ofrendas, no hemos considerado los sacrificios, no hemos considerado nada de todo lo demás que exigía la ley. Y les voy a solo comentar un poquito de la ley de las ofrendas. Las ofrendas eran voluntarias, pero eran separadas del diezmo, eran otra cosa completamente separada del diezmo. Y las ofrendas generalmente se usaban para proyectos específicos, como en el caso bíblico, como vemos la construcción del tabernáculo o la construcción del templo. Entonces vemos nosotros a Moisés en Éxodo 25 haciendo un llamado para solicitar ofrendas porque van a construir el tabernáculo. Entonces vemos a gente trayendo pues aretes, los vemos trayendo oro, los vemos trayendo plata, los vemos trayendo todo esto para construir el tabernáculo. Años, siglos después, viene David y dice, quiero construir el templo que lo conocemos como el templo de Salomón, porque no lo construyó David. Dios le prohíbe a David construirlo pero dice David, si yo no lo puedo construir porque dice que había derramado mucha sangre,
yo voy a recolectar todos los materiales para que mi hijo lo construya. Entonces David pide una ofrenda, aparte del diezmo, una ofrenda voluntaria para construir el templo. Y ustedes se recuerdan la historia, llega un momento donde David les dice, ya no traigan más, ya tenemos suficiente, ya trajeron demasiado. Ahora, eso eran las ofrendas. Le tenemos que sumar los sacrificios, ¿sí? Los sacrificios era que por mi pecado, yo por ejemplo había pecado, entonces tenía que traer un cordero para ser ofrecido en el altar. Eso salía de mis ganados, de mis rebaños, ¿verdad? Tenía que traer un cordero, tenía que traer una vaca, tenía que traer algo, y eso lo ofrecía como un sacrificio por mi pecado. Y a eso sumémosle algunas otras leyes, como las leyes de cosechar los campos. Y todo esto en nuestra página va a haber un documento donde están todas las referencias, no quiero perderme tanto en esto, pero por ejemplo en Levítico 9, en Levítico 19, perdón, nos enseña la ley de la cosecha de los campos y decía, si alguien tiene un campo cuadrado, por ejemplo, decía, a la hora de cosecharlo no van a cosechar todo el campo, van a cosechar en círculo. Entonces las esquinas que no caben en el círculo las van a dejar para el pobre. Entonces el pobre va a poder llegar y cosechar esas esquinas para su sostenimiento. Y a eso le sumamos la ley que decía que podían pasar solo una vez cosechando, que no le iban a cosechar completo porque iban a dejar algo para el pobre. Y a eso sumémosle el hecho que decía que solo podían cosechar 6 años y el séptimo era el año donde la tierra reposaba. Y entonces ese año todo lo que la tierra produjera se lo quedaba el pobre. Y bueno, la tierra también descansaba. Entonces vemos que si realmente queremos hacer un porcentaje, teníamos el 23.33 de los 3 diezmos, más las ofrendas, más los sacrificios, más las leyes de la cosecha de la tierra. No me atrevo ni siquiera a especular qué porcentaje vamos ya. Entonces solo quiero que entiendan esto. Si de la ley se trata, si solo estamos hablando de la ley del diezmo, iba mucho más lejos que el 10%. Iba mucho más lejos que solo dar el diezmo. Ahora, aquí vienen algunos de los argumentos. Y algunas personas dicen, sí, pero. Y hay algo de sentido en esto. Pero dice, Israel era una teocracia. No era una democracia como nosotros tenemos hoy, era una teocracia. Y entonces, parte de lo que nosotros entendemos como los diezmos eran los impuestos. Los impuestos para que el Estado, para que el templo, para que funcionara. Y no deja de tener sentido. Y eso nos lleva a una pregunta bien importante, y es la pregunta del millón. ¿Sí? Y quizás es el tema más complicado de hablar de esto. Y es esta la pregunta. ¿Sigue aplicando esa ley para nosotros el día de hoy? Sigue aplicando esa ley considerando que esto era una teocracia y ahora no lo es. Sigue aplicando esa ley considerando que ahora vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Y esta pregunta se complica. Porque por un lado vemos a Jesús que dice, yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. Sí, en Mateo capítulo número, pongámoslo si querés, Mateo capítulo número 5. Y versículo número 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús no vino a abrogar la ley, pero necesitamos entender algo. Habían diferentes tipos de ley dentro de la ley. Habían por lo menos 5 diferentes tipos de ley dentro de la ley de Moisés. Estaba por un lado las leyes rituales. Las leyes rituales eran aquellas que nos decían, cuando presentes un sacrificio, pues vas a traer un cordero, va a ser así, vas a sacar la grosura, la vas a quemar sobre el altar, lo demás lo vas a hacer. Eran las leyes rituales de cómo llevar a cabo los ritos, las fiestas que exigía la ley. Ahora, por el otro lado, teníamos nosotros las leyes, si quieren se las voy a decir todas y después regreso, las leyes sanitarias, estaban las leyes estatales, porque sí, era un gobierno, era un estado. Estaban las leyes sobre los alimentos y estaban las leyes morales. 5 tipos de leyes dentro de la ley de Moisés. Hablemos de cada una. La ley ritual, sí. Aquí los teólogos no se ponen de acuerdo.
Hay corrientes que dicen, no, la ley ritual todavía aplica, y entonces vemos corrientes del cristianismo, se les conoce más que todo como judíos mesiánicos, que andan celebrando todas las fiestas y no, hay que celebrar la Pascua, hay que celebrar todas estas fiestas. Y aunque yo no tengo nada en contra de celebrar estas fiestas, sí tengo un problema con esto. Primero, la Biblia dice, Jesús no vino a abrogar la ley sino a cumplirla, y no va a pasar ni una jota ni una tilde hasta que todo esto sea cumplido. Ahora, el cumplimiento de esas fiestas cumplían un propósito bien específico, y el propósito era apuntarnos hacia el Mesías. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la Pascua era, vas a tomar un cordero, lo vas a ofrecer, vas a agarrar la sangre sobre los dinteles, y entonces el ángel de la muerte va a pasar encima y no va a tocar a los que estén cubiertos por esa sangre. Ahora, eso apuntaba a Jesucristo. Jesucristo, es más, Hebreos lo dice, Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque Él es el cordero que fue ofrecido por nosotros. Y aquella casa donde la sangre de Jesucristo ha sido rociada, que ha sido limpiada por la sangre de Jesucristo, han sido librados de la muerte. La muerte viene y pasa por encima porque están cubiertos por esa. Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Sí? Entonces, muchas de estas fiestas podemos argumentar que se cumplieron en Jesús, y nada va a pasar hasta que se haya cumplido. Y podríamos decir, se cumplieron en Jesús. Y otra vez en 1 Corintios 5, no en Hebreos, perdón, 1 Corintios 5 nos dice que Jesucristo es nuestra Pascua. Ahora, ese es un argumento. El segundo es que la mayoría de las fiestas, para celebrarse, se requería de un sacrificio de un animal, de un cordero, de algo, y había leyes bien estrictas sobre el sacrificio. Ahora, no tenemos instrucciones de cómo celebrar esas fiestas sin el sacrificio. Sí, tenemos instrucciones bien claras de cómo celebrarlas con el sacrificio de un animal, pero sabemos que en Cristo ya no hay sacrificios. Él pagó por nuestros pecados una vez y para siempre. Entonces la pregunta es, ¿cómo celebro yo la Pascua sin sacrificar un cordero? Entonces, el problema es que comenzamos a especular. Como Jesús es nuestro cordero, entonces recordamos y oramos. Amén, qué buena onda, pero ahí ya nos salimos de la letra de la ley, ¿o no? Y ya caímos en un campo de especulación. Entonces, las leyes rituales podríamos de alguna manera argumentar que no necesariamente aplican. Hablemos de las leyes sanitarias. Con las leyes sanitarias necesitamos considerar que eran 2.5 millones de judíos transitando durante 40 años por un desierto. Tenían que haber leyes, y algunas de las leyes eran, por ejemplo, si tienes que hacer número 2, vas a salir fuera del campamento, vas a abrir un hoyo de un codo de profundidad, más o menos 30 centímetros, más o menos como un pie, y ahí vas a hacer tus necesidades, lo vas a tapar y vas a regresar al campamento. Ahora, si queremos seguir la ley al pie de la letra, tendríamos que salir de la ciudad y preguntarnos dónde, si técnicamente salgo de mi barrio, salgo de mi zona, salgo de la ciudad, ir a hacer mis necesidades, Hay leyes como las leyes sanitarias que eran contextuales. Sí, había un contexto, necesitaba haber una ley, porque si no, imagínense las enfermedades que iban a haber si no habían leyes sanitarias de cómo manejar estos desechos de 2.5 millones de judíos transitando 40 años por un desierto. Y este ya no es el caso. Hoy por hoy sí tenemos una tecnología que hace el trabajo por nosotros, ¿sí? Drenajes que se los llevan a una planta de tratamiento o a un río, desafortunadamente. Y el propósito era preservar la salud del pueblo. Hoy por hoy no vamos a pretender aplicar las leyes sanitarias de en aquel tiempo, cuando realmente nuestro contexto histórico y nuestro tiempo actual preserva el corazón de esa ley, que es preservar nuestra salud. Pensemos en las leyes. Tenemos las leyes estatales, y aquí se los voy a decir rápido. No somos judíos, no vivimos en Israel, y estas eran leyes del gobierno de Israel. Nosotros vivimos bajo el gobierno de Guatemala. Cuarto tipo de ley, hablemos de las leyes de alimentos. Las leyes de alimentos, otra vez hay personas que argumentan a favor, que argumentan en contra. Lo único que les puedo decir yo es esto: Jesús limpió los alimentos, y se los voy a decir porque los discípulos lo dijeron. Marcos capítulo número 7, esto
les va a ser liberador si alguno tiene condenación y les gusta mucho el tocino o los camarones o algo así. Ahí me lo agradecen después. Sí, Marcos capítulo número 7 y versículo número 19. Aquí vemos, yo cuando... Esto me lo enseñó un pastor cuando no logré ganar un argumento a favor de que me gustaba mucho el tocino y este tipo de cosas, y me enseñaron este pasaje y fue liberador. Marcos 7:19 dice así, Jesús está hablando de lo que contamina al hombre y dice, porque no entra en su corazón, está diciendo, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Y aquí nos dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale la letrina. Y miren lo que dice después, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Gloria a Dios por ese pasaje, ¿no? Dios bendiga ese versículo, nos libera a realmente, claro, a nivel personal, yo hasta la manera de lo posible, pues si la ley lo prohibía, creo que lo hacía por algo y lo trato de evitar, pero no tengo ninguna condenación de consumirlo, o sea, no creo que estoy pecando, aunque creo que Dios no lo prohibía por molestarnos, por complicarnos la vida, pero eso es otro tema y no me voy a meter a eso el día de hoy. Sí nos quedan algunas prohibiciones alimenticias, solo haciendo paréntesis, en Hechos 15:20 nos dice que solo les pide a los no judíos que se abstengan, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Así que sí tenemos todavía prohibición de sangre. Y sí tenemos todavía prohibición de ahogado, no sé exactamente qué significa eso, pero o sea, sí tenemos todavía algunas prohibiciones, pero ya no todo ese montón de leyes acerca de los alimentos. Y el quinto tipo de ley era la ley moral. Son los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Estos siguen vigentes. ¿Y por qué siguen vigentes? Porque Jesús los confirmó. Sí, Jesús los confirmó y lo vemos nosotros en Mateo 19:17, si lo quieren leer no se los va a leer hoy, pero se le acerca el joven rico y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda la ley, no matarás, no robarás, no mentirás. No. Y ustedes se recuerdan la historia, el joven rico le dice, todo esto lo he hecho, Jesús lo ama y después se va, pero en fin, vemos allá a Jesús diciendo, no, esto sí aplicas, tenés que seguir no matando, tenés que seguir no robando, tenés que seguir no mintiendo, y Jesús confirma la ley moral. Ahora, la pregunta del millón es esta: ¿qué tipo de ley era el diezmo? ¿Era una ley ritual? ¿Era una ley higiénica? No creo que haya sido una ley higiénica. ¿Era una ley de alimentos? Tampoco era una ley de alimentos. ¿Era una ley de Estado o era una ley moral? Y es bien difícil querer trazar la línea de dónde era esto, porque este es el problema. Tratar de ubicar dónde caía cada uno de estos tipos de leyes era bien complicado, y tratar de decidir cuáles siguen vigentes es bien complicado, y nadie se quiere tomar la responsabilidad, y me incluyo, de decir, esta aquí sí, esta aquí no, entonces aquí es donde se complica un poquito, pero aquí es donde viene la cosa. Si verdaderamente queremos apegarnos a la ley del diezmo, estamos hablando de mucho más que el 10%, ¿no? Estamos hablando de por lo menos el 23.33, sin contar ofrendas, sin contar sacrificios, sin contar todo lo demás. Y les garantizo que no hay un solo pastor en el mundo que ustedes van a encontrar diciéndole a su congregación, es el 23.33% de... Nos matan. Sí, de por sí ya no muchos nos quieren, o sea, entonces sí tenemos aquí un pequeño conflicto, y tenemos que preguntarnos nosotros entonces esto: ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca del diezmo? Que si no estamos seguros qué tipo de ley era, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Nuevo Testamento? ¿Será que dijo algo al respecto del diezmo? Y el Nuevo Testamento menciona el diezmo 3 veces. 4 si sumamos una que no habla del diezmo, pero que yo se las voy a mencionar. ¿Sí? 6 veces, porque hay una de ellas que se repite en Mateo y en Lucas, pero es la misma historia, y otra que se repite también en 2 evangelios y es la misma historia. Realmente tenemos el diezmo mencionado solamente 4 veces en el Nuevo Testamento, y se las quiero mencionar. ¿Qué es lo que dice? La primera está en Lucas capítulo número 11,
y versículo número 42. Sí, hay algunos pastores que creen que el Nuevo Testamento confirma el diezmo, pero vamos a ver ahorita que no necesariamente está hablando del diezmo. Y vamos a ver, ninguno de todos estos pasajes está hablando del diezmo como tema principal, lo menciona, pero no es el tema del que está tratando. ¿Sí? Lucas capítulo número 11, versículo número 42, aquí vemos que Jesús pareciera confirmarlo. Jesús está hablando con los fariseos y les dice así: mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el temor de Dios. Esto, el diezmar la menta, la ruda y todo, o sea, esto, el diezmo, dice, os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muchos pastores agarran aquí para decir, Jesús está confirmando el diezmo. Jesús no necesariamente, Jesús ciertamente no lo está desconfirmando, pero este no es el tema. Lo que Jesús está diciendo es esto: el diezmo era importante, pero no es lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley es la misericordia. Lo más importante de la ley es el amor al prójimo. Sí, esto nos era importante hacer, pero no era lo más importante. Jesús está diciendo, tengan cuidado de no hacer de esto lo más importante de la ley. Tengan cuidado de no poner un énfasis demasiado grande en esto, olvidándonos lo que es todavía más importante. Y eso desafortunadamente siento yo que ha pasado en muchas iglesias. Seguimos hablando de esto como que fuera lo más importante. Este es la llave de la prosperidad, la clave del éxito. Y en muchas iglesias desafortunadamente todavía se ha seguido haciendo crecer esto como que fuera lo más importante. Jesús dice, es importante, pero no es lo más importante. Entonces no está hablando del diezmo, no lo desconfirma, pero tampoco me atrevería yo a decir que lo confirmó. Simplemente lo está poniendo en un contexto correcto de dónde cae dentro de la importancia de la ley. Otro pasaje no habla del diezmo, pero podríamos jalarlo, llamémosle con respecto al diezmo, y está en Mateo capítulo número 22 y versículo número 21. Y vemos, miren lo que Jesús dice aquí, dice así. Y le dijeron, le están preguntando a Jesús, para darles un contexto, ¿tenemos que pagar nuestros impuestos al César? Es una nación pagana, nos conquistó, nos está maltratando, no son. Y miren lo que dice Jesús, dice, le dijeron, Jesús les pregunta de quién es la inscripción en la moneda, ¿se recuerdan? Y le dijeron, de César. Y Jesús les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, esto no está hablando del diezmo, pero sí pareciera que está diciendo que hay una parte que le corresponde a César y hay una parte que le corresponde a Dios. Y eso es todo lo que podemos sacar de ese pasaje. Que pareciera indicar que sí, hay una parte reservada que no deberíamos tocar, que le corresponde a Dios. Así como hay una parte reservada y Jesús nos dice, paguen sus impuestos, hermanos, paguen sus impuestos, sí. Hay una parte reservada que le corresponde al Estado, que le corresponde al César. Entonces ese es otro de los pasajes que parecieran indicarnos. Un pasaje más está en Hebreos capítulo número 7. Hebreos capítulo número 7, no sabemos exactamente quién lo escribió, creemos que es Pablo, pero no lo sabemos. Y Pablo está exponiendo un gran tema y en el versículo número 8, Hebreos 7, 8, miren lo que dice así. Y aquí en la tierra, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allá en el cielo, uno de quien da testimonio de que vive. Para darles contexto a este pasaje tenemos que hablar desde el capítulo 4 hasta el versículo 10, porque es un solo argumento desde el capítulo 4 hasta el versículo 10, y realmente el tema aquí no es el diezmo. El tema aquí es a la larga la supremacía de Jesucristo. Y entonces él comienza a argumentar cosas como estas, dice, si Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, entonces Melquisedec era mayor que Abraham. ¿Por qué? Porque Melquisedec bendijo los diezmos y el que bendice es mayor por lo menos en cuanto a función que el bendecido, ¿sí? Entonces comienza a hablar aquí y comienza sumando su argumento hasta que llega a decir, y si Jesús, entonces Jesús era mayor, porque está argumentando a la larga
de la supremacía. Entonces, en medio de ese argumento dice, sí, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec y aquí reciben los diezmos hombres mortales, que los bendicen, pero ese no es el tema. Sí está hablando de que parte de la función del sacerdote era bendecir los diezmos. Y creo yo que sigue siendo parte de la función de los pastores y de los sacerdotes el día de hoy bendecir estas ofrendas. Pero otra vez no está hablando del diezmo, lo menciona, pero no lo está hablando. Así que tenemos un pequeño conflicto, ¿no? Yo por lo menos aquí es donde comencé a llegar a un pequeño conflicto. Hasta ahorita solo les he dicho lo que la ley dice. No he interpretado, ahorita voy a comenzar a interpretar. Después de muchas horas de estudio y grandes tiempos de oración y de conflicto interno. ¿Por qué? ¿Por qué conflicto? Porque yo he crecido diezmando. Amo el diezmo, he visto la bendición que es hacerlo. Llegué a esta conclusión. No sé si con libertad de conciencia puedo enseñarlo hoy de la misma manera que lo aprendí. Les dije que había llegado a conclusiones que no esperaba. No sé si con libertad de conciencia puedo enseñarlo hoy de la misma manera que lo aprendí. Porque si lo quiero enseñar como un requisito de la ley, tendría que enseñar, no el 10, el 23.33. Y no me considero ser yo quien para decir, reduzcámoslo al 10 porque así lo aprendimos. Pero, ojo, tranquilos. Pero, sí creo yo que aunque no necesariamente la ley del diezmo como tal esté vigente, creo que hay muchos principios que son transferibles y que deben transferirse y que podemos seguir nosotros aplicando a nuestro día a día. Y así que aquí les voy a pedir paciencia y después los voy a dejar que descansemos un momentito y es esto, ¿sí? Como es complicado tratar de definir cuáles leyes siguen vigentes, quiero que veamos los principios transferibles. Número 1, principio transferible. Les voy a hacer referencia a algunos pasajes que ya leímos, por si no me pusieron atención, pues solo recuérdenlo. El propósito principal del diezmo era aprender a temer a Jehová. Si ustedes se recuerdan en Deuteronomio 14, cuando dice, y vas a tomar de eso y te lo vas a comer en presencia de Jehová, para que aprendas a temer al Señor tu Dios. El propósito del dar, el propósito de ofrendar, de llevar una vida generosa, era adorar a Dios. Esto era un acto de adoración, un acto por medio del cual aprendíamos a temer a Dios. Damos por temor de Dios y damos porque nos enseña a temer a Dios. Ahora seguimos, esto sigue aplicando, ¿sí? Nuestro dar sigue siendo un acto de adoración, sigue siendo algo que damos por temor de Dios, damos por honra, por adoración a nuestro Dios, y sigue siendo algo que al practicarlo produce en nosotros temor y adoración y gloria a Dios. Entonces, aunque no sabemos si la ley completamente está transferible, eso aplica tanto hoy como aplicaba en el tiempo la ley. Nuestro dar sigue siendo un acto de adoración. El propósito principal de vivir una vida generosa sigue siendo adorar a Dios y sigue siendo honrarlo a través de esto y aprender a glorificar. Wow, Señor, qué bueno has sido tú conmigo, de lo que tú me has dado yo te doy. Es un acto de adoración. Número 1. Número 2. El siguiente propósito de la ley del diezmo era el siguiente: el sostenimiento del levita. El principio así: el levita no recibió parte ni heredad contigo, entonces a él le corresponden los diezmos. Ahora, aunque no me voy a poner a argumentar que los pastores son los levitas de ahora en día, pero sí hay algo de cierto en eso, porque el levita dejó de recibir heredad. Y créanmelo, esto no se lo digo a manera de queja, pero los pastores dejamos una heredad. Dejamos una carrera, dejamos una profesión, dejamos la posibilidad de quizás hacer una carrera donde, créanmelo, tendríamos posibilidades de ganar mucho más de lo que ganamos como pastores. Dejamos una heredad para dedicarnos al servicio del templo, al servicio a ministrar al pueblo de Dios, a enseñar la ley, a ayudar a ministrar, a ayudar en conflictos, a ser mediadores. ¿Qué es lo que hacía el levita? Entonces, el diezmo era para el sostenimiento del levita. El sacerdote hoy, el pastor, y por el sacerdote me refiero al pastor, los que trabajan en el ministerio, siguen necesitando ser sostenidos. ¿Por qué? Porque ellos también renunciaron a una heredad, a una carrera, a una profesión, a la posibilidad de ganar
mucho, mucho más. Créanmelo, aquí en esta iglesia trabajamos 8 personas y todos podrían estar ganando mucho más allá afuera. Pero todos estamos aquí porque consideramos que esto es un llamado de Dios. Que estamos aquí por una vocación de servicio, que Dios nos trajo acá y les prometo, o sea, tenemos personas con calificaciones increíbles ganando mucho menos de lo que podrían estar ganando. ¿Podríamos decir que no recibieron una heredad? Yo creo que sí. Entonces creo que podemos transferir el mismo principio y decir, el sacerdote sigue necesitando sostenimiento, el templo sigue necesitando sostenimiento, aunque no me lo crean, no nos regalan la luz, aunque no me lo crean, pagamos una renta, no es una ofrenda de parte del centro comercial. Y les digo aunque no me lo crean porque yo en algún momento creía que las iglesias no pagaban, porque, no sé, pero sí pagan. Sí, solo así para que lo sepan. Otro principio transferible es que había un tercer diezmo, ¿se recuerdan? El diezmo del pobre, que se daba cada 3 años, que era ¿para quién? Para el levita, para la viuda, para el huérfano y para el extranjero. En el Nuevo Testamento seguimos teniendo un llamado de cuidar a la viuda y al huérfano. Ya no menciona tan explícitamente al extranjero, pero solo les quiero contar una historia. Hace ya un buen tiempo, para ello, venía muy noche, venía no sé ni de dónde, para ello echar gasolina en una gasolinera y me tocó alguien en la ventana. No parecía indigente, pero sí parecía descuidado. Y me habla, me habla, creo yo, con acento español y me dice, mira, discúlpame que te moleste, eso es, digamos, español, ya no me recuerdo tan bien. Soy español, me asaltaron, me quitaron todo, no tengo ni para llamar a mi familia que me manden dinero. ¿Me podrías ayudar? Yo dije, oh, el extranjero lleva unos retos bien especiales. Le dije, espérame aquí, no cargo nada. Fui al cajero, saqué dinero, se lo traje y dije, oh, la Biblia nos llama también a cuidar al extranjero. ¿Qué hace uno en un país extraño, sin dinero, sin teléfono, sin conocer a nadie? ¿A dónde recurre uno? Entonces entendemos, en el Nuevo Testamento la Biblia sigue diciendo, la verdadera religión es cuidar a la viuda y al huérfano. Y creo yo que el cuidar al extranjero sigue teniendo un peso, sigue teniendo un valor. Entonces, eso sigue tan vigente hoy, pues tal vez no vamos a trasladar que la ley cada 3 años, pero sigue tan vigente nuestro llamado a cuidar a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre, al necesitado, hoy como lo era en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Qué otro principio podemos transferir? Hay otros principios trasladables, quizás tal vez un poquito de menos de peso, pero igualmente importantes. Uno que me parece bien importante es que decía que íbamos a agarrar el diezmo y nos lo íbamos a comer con nuestra familia para aprender a temer a Jehová nuestro Dios. ¿Se recuerdan de las fiestas? Yo creo que el diezmo sigue debiendo ser una actividad familiar. No quiero avergonzar a mi papá que está aquí con nosotros, pero puse este ejemplo la vez pasada. Cuando yo era chiquito íbamos a la iglesia. Yo me recuerdo en nuestra iglesia, en esa iglesia en aquel entonces uno pasaba adelante a llevar las ofrendas. Y todo el tiempo mi papá agarraba a mis hermanos y a mí, nos daba y decía, tú vas a llevar esto, tú vas a llevar esto. Y en varias ocasiones uno miraba y en aquel entonces era así como que había un billete de 100. ¡Wow! Era así como que esto es mucho, pero una parte de mí que dijo, ¡wow! Nos va bien. Dios nos bendice, Dios nos prospera. Y de alguna manera aprendí a temer a Jehová, mi Dios, porque mi papá diezmaba junto con nosotros. Entonces, creo que es bueno que integremos a nuestras familias, que les enseñemos a dar, que les enseñemos a nuestros hijos a decir, vamos a reservar una parte de Dios, ya sea que vayamos a decir que es el 10 o lo que sea, vamos a reservar una parte de Dios. Quiero que lo veas, quiero que veas que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel, que Dios ha proveído. Y cuando digan, ¡hala, papá, qué montón de dinero! Sí es un montón, pero es porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Hay otro principio transferible que es este, el diezmo del diezmo. ¿Se recuerdan? Los levitas agarraban el diezmo del diezmo y se lo daban a los sacerdotes, a los hijos de Aarón. Nosotros seguimos practicando eso hoy. Yo creo que todos debemos dar, el pastor debe dar, los que trabajamos en la iglesia, que vivimos de los diezmos y de las ofrendas, debemos dar, la iglesia misma debe ofrendar. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa en el corazón de nosotros cuando damos, cuando no asumimos que todo es nuestro, sino reconocemos que le devolvemos a Dios. Entonces yo creo que eso también es un principio transferible para hoy. Nosotros lo practicamos, como les decía, la iglesia hoy da el diezmo del diezmo. Otro principio decía
Que vamos a agarrar eso, ¿se recuerdan el de las fiestas? Dice, y lo vamos a llevar al lugar donde el Señor escogiere poner ahí su nombre. Yo me pregunto, y quizás estoy jalando más esto de lo que debería, pero yo me pregunto, ¿podrá decirse que debemos diezmar en el lugar donde Dios nos puso, donde Dios nos sembró, en la iglesia local a la que pertenecemos? No sé si lo estoy jalando más, yo creo que sí. ¿Podría aplicar esto a nuestra iglesia y decir, okay, Dios ahí me puso, ahí me está bendiciendo, ahí puso su nombre, ahí está derramando su bendición y por lo tanto ahí es donde yo debo llevarlo? Yo creo que sí. ¿Verán? Otro principio y vamos a parar. Podemos seguir trayendo ofrendas, aparte del diezmo, para proyectos específicos. Por ejemplo, dentro de un mes vamos a tener el Domingo por Guatemala y vamos a ir a bendecir una escuela y vamos a construirles 2 aulas. Les estoy anticipando algo del domingo. Vamos a construirles 2 aulas, vamos a pintarles toda la escuela y vamos a repararles su cocina. Ahí les vamos a pedir una ofrenda adicional, por favor. O sea, no dejen de dar en la iglesia, necesitamos pagar las cuentas, pero traigan adicional para que podamos bendecir a esta gente. Podemos seguir trayendo ofrendas voluntarias, adicionales, que no son de la parte para el sostenimiento del templo, para proyectos específicos. Número 5, 6, 7, 8, no sé. Se hacía regularmente. Decía que cada año había que traerlo. Ahora, en aquel entonces era una sociedad agraria. En el tiempo del Nuevo Testamento ya había transicionado más a algo ya más monetario. Y entonces en 1 Corintios 16, miren esto, 1 Corintios 16, versículo número 1, Pablo nos transfiere de un solo al principio y nos dice así, 1 Corintios 16, 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, entonces los ministros, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, era algo regular, no era algo esporádico, era algo regular. En el Antiguo Testamento era una vez al año, que era cada semana, conforme Dios haya prosperado. En aquel entonces les pagaban su salario cada día. Pues aquí no lo pagan cada mes, entonces quizás es cada mes conforme Dios nos haya prosperado. Pero creo que podemos trasladar el principio de que esto era algo regular, no era algo esporádico, no era algo así como que hoy se me ocurrió, no. Había cierta regularidad en la manera en que lo hacíamos. Y el último principio que les quiero transferir era, había otra ley, y no me voy a meter a esa hoy, que era la ley de los primeros frutos. Y eso decía que teníamos que traer los primeros frutos de nuestras cosechas como una ofrenda al Señor. Ahora creo que ese principio lo podemos transferir. Se le da a Dios primero. Y hay varias razones por las que yo creo que esto. Primero, porque a la hora de dar hay un factor de fe. Hay un factor de honra, decirle, Señor, yo te doy de lo primero, de lo mejor que tengo, te lo doy a ti. Hay un factor de fe, porque hay un factor que dice, Señor, yo te voy a dar y voy a confiar de que tú vas a estirar lo que queda. Que si yo te di el 10, que tú vas a hacer un milagro para que el 90 alcance, por poner un ejemplo. Hay cierto factor de fe a la hora de dar. Hay cierto factor donde dice, yo lo hago creyendo de que Dios va a proveer. ¿Por qué? Porque si yo lo hago de último, no alcanza. Punto, no alcanza. Y cualquiera que ha sido un dador regular sabe que si lo hizo de último, no alcanzó y algo pasó y me lo comí. Entonces yo lo hago primero. Yo lo hago primero porque si no alcanza, lo hago primero porque hay un factor de fe y lo hago primero porque es un acto de adoración, diciéndole, Señor, tú vas primero antes que todo lo demás. Vamos a parar un momentito, yo ya me cansé, creo que ustedes también. Sí, vamos a parar un momentito, 5 minutos, vamos a tomar cafecito, té o allá hay unas galletitas o lo que sea. Y al regresar vamos a hablar de 2 cosas más. Y son estas 2 cosas de un solo, se las advierto. Vamos a hablar de las promesas acerca del diezmar, del dar, o sea, qué promesas hay en la palabra, qué bendiciones hay, y vamos a hablar lo que yo llamo un mejor camino.